¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un programa más, hoy especialmente referido a 40 años de Malvinas. Vamos a hacer un recorrido netamente hoy con el profesor Pablo Pesclein, que vamos a estar estableciendo un poco los ítems y lineamientos como para interpretar, razonar y sobre todo reflexionar sobre qué ha ocurrido en las Islas Malvinas. Un acontecimiento que obviamente abarca cuestiones que van a ir desde lo que es la geografía, la historia y por supuesto también vamos a implementar un poco el término geopolíticas, dado que evidentemente acá hay muchas condiciones que establecen una gran cantidad de variables a considerar, sobre todo para interpretar este caso. Y claro, en referencia un poco a estos 40 años que han pasado, vamos a estar un poco planteando a qué soluciones se podrían llegar. El único camino, evidentemente, debería ser la diplomacia. Y de esa manera, entonces, ¿dónde nos encontramos en una suerte de mapa de referencia en este momento? ¿Ha habido avances sobre el tema? ¿Realmente se está produciendo algún tipo de solución? ¿O estamos simplemente en una suerte de podemos decirlo así, rueda de hámster permanentemente en el mismo lugar? Estos son un poco los planteos que vamos a estar refiriéndonos en el día de hoy y por supuesto a partir de acá también le damos la palabra y presentamos a Pablo Pesclein, profesor de historia. Bienvenido, Pablo, ahora sí te escuchamos y vamos a un poco hacer los primeros atisbos, primeras pinceladas del tema. Te escuchamos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andás? Bueno, a 40 años de conflicto bélico en el Atlántico Sur, que tuvo su centro en Malvinas, nos tenemos que plantear cómo es que se llegó a esa situación y cómo luego de esa situación Argentina entra en una situación de necesidad, de reclamo soberano a través de la vía diplomática, con las limitaciones que también el contexto de geopolítica a nivel global se sucede en la transformación política a nivel de organismos supranacionales que se han dado en los últimos 40 años. Primero que nada, nosotros tenemos que tener una idea de que las Malvinas presentan un punto geográfico estratégico de acceso hacia los extremos sur de nuestro planeta, en un contexto en el cual las potencias están en una necesidad de buscar cada vez mayor cantidad de recursos naturales, que la finitud de los recursos naturales en el contexto de un capitalismo que cada vez consume más de ellos, hace que estas potencias necesiten ir a buscar o mercados que los ofrezcan de forma barata o un acceso garantizado a las potencias. Esto genera algún tipo de dinámica en las áreas de influencia, en especial en el área de influencia del Cono Sur, ya desde principios del siglo XIX, con la doctrina Monroe, empieza a estar bajo la égida de los valores occidentales, los valores de Estados Unidos. Socio estratégico obviamente de Estados Unidos es el Reino Unido, y eso nosotros lo vamos a ver muy claramente cuando se sucedan los conflictos bélicos. Pero antes de poder justamente entender esta alianza estratégica que a la hora del estallido de la guerra hace que se alíen obviamente las dos potencias, no en un conflicto armado, sino en un asesoramiento tecnológico, estrategia que pintó Estados Unidos al Reino Unido. Antes de eso nosotros tenemos que entender que el reclamo de las Islas Malvinas por parte del Estado argentino, de la soberanía en ellas, viene como principio de territorialidad integral. Territorialidad. Es difícil la palabra, que se da como consecuencia de los procesos de independencia. Ya previamente a la independencia en 1816 que tiene nuestro país, nosotros tenemos una presencia española del Imperio Español, y es justamente la presencia española la que se hace justamente como reclamo bajo el principio de, territorios que son independientes, una vez que las distintas colonias se independizan, pasan a ser parte de los nuevos estados que se forman. Es parte justamente del justificativo a la hora de reclamar soberanamente el poder del Estado argentino en ellos. Sin embargo, ya podemos observar que a pesar de haber tenido presencia durante las primeras décadas en las Islas Malvinas,
En el año 1833 nosotros tenemos una acción militar forzosa de desalojo por parte de los británicos, y es desde 1833 en adelante que la presencia de los británicos en las Malvinas se hace de hecho, digamos de facto. Siguen los reclamos durante buena parte del siglo XIX, ya en un contexto del siglo XX, luego del mediado del siglo XX, con el desarrollo de los organismos supranacionales, en especial las Naciones Unidas, los reclamos territoriales ya no se hacen únicamente entre estos dos estados, uno al otro, sino que se empiezan a hacer ya en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nosotros vamos a tener una serie de resoluciones, principalmente en 1860 y en 1885, que ustedes luego van a poder trabajar en actividades que vamos a dejar en el campus. Vamos a tener resoluciones de la Asamblea de las Naciones Unidas en las cuales se insta a ambos países, a ambos estados soberanos, a sentarse a hablar en negociaciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que como consecuencia de actitud más bien de tipo chauvinista, nacionalista, en una situación de crisis extrema en la que estaba desenvolviendo la última dictadura militar, allá por 1981 la Argentina atravesaba una crisis inflacionaria y de deuda externa muy fuerte, se encuentra como salida y como voluntad de permanencia por parte de la dictadura militar argentina el intento de toma militar de las Malvinas. Ese intento es fallido, luego de 2 cruentos meses termina capitulando la dirigencia militar de nuestro país, y empieza en ese momento justamente el derrotero ya al año siguiente, en 1983, en un contexto democrático, de la Argentina tratar de justamente reclamar su soberanía en las Malvinas, ya desde un punto de vista únicamente diplomático. Tenemos que entender que no es que únicamente la Argentina se desenvolvió diplomáticamente desde el 83 en adelante como consecuencia de la derrota militar. Era principalmente, y siempre fue, salvo en el caso de la guerra del 82, la principal herramienta que tuvo. Incluso hay varias teorías que entienden a la guerra como un acto que fue profundamente contraproducente. El mismo Reino Unido ya tenía algunas intenciones de negociación allá por los 70 y no le interesaba emprender una guerra. El Reino Unido también se encontraba en una espiral de crisis económica. A mediados de los 70 empieza una crisis como consecuencia de la crisis del petróleo, fuertemente que empieza a impactar al interior también del Reino Unido y de Estados Unidos, principalmente el gobierno de Margaret Thatcher, quien justamente aprovecha, le dejan servida en bandeja la situación con el conflicto bélico, y al igual que cayó en desgracia el gobierno en su momento de Galtieri, el gobierno de Margaret Thatcher tuvo un efecto opuesto. Consiguió, después de una situación de desprestigio social muy fuerte que estaba teniendo al interior de su país, un prestigio muy grande, un apoyo muy grande por el nacionalismo, que es un combustible muy importante para cuando hay crisis sociales y económicas en algunos países. Algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que poder diferenciar 2 etapas después del 83. Desde el 83 hasta el 2004, prácticamente el reclamo diplomático de Malvinas en la ONU fue un reclamo suave, no con una profundidad y una beligerancia o un intento de ir al choque, sino tampoco se buscaba una idea de hacer enojar a su principal aliado del Reino Unido, que es Estados Unidos. Tengo que pensar a mediados de los 80, Argentina entra en un proceso de profunda crisis económica, de deuda externa espiralada, que encuentra su salida con el plan de convertibilidad durante el gobierno de Menem, y es justamente durante el gobierno de Menem que se establece una relación
fraternal, muy como carne y uña. Hay incluso algunas expresiones históricas por parte de los cancilleres de la época que hablan de que el consenso de Washington, que es una alianza estratégica sobre qué modelo económico y social del neoliberalismo se debe instaurar en toda América Latina. Uno de los principales países ejemplos de modificación fue la Argentina. Y en ese contexto es que justamente durante los 90 y primeros años de la década del 2000, la Argentina hace un reclamo suave. Será después, en los gobiernos de la presidencia de Néstor Kirchner y las dos presidencias de Cristina Fernández, y también durante la presidencia de Mauricio Macri, y en los primeros 2 años de esta actual presidencia de Alberto Fernández, donde podemos hablar de una política de Estado. Algo raro en nuestro país, que a veces va en péndulos políticos, en posturas, pero en esto ha sido bastante coherente, de tener justamente una política de reclamo fuerte, atenta a no solo la soberanía en Malvinas, sino también, y ahí introduzco algunas cuestiones de geopolítica, donde tenemos que pensar a las Malvinas como una problemática que afecta a nivel regional. ¿Por qué a nivel regional? Porque también la actitud del Reino Unido en el Atlántico Sur ha sido de una militarización desproporcionada en la presencia militar. Las Malvinas han sido objeto, ¿no?, de bases militares que han crecido de una manera exponencial en cuanto a la presencia de armamento de última tecnología, baterías antiaéreas, misiles de mediano alcance, submarinos atómicos, y varios de los reclamos que no solo la Argentina, sino que en los cuales han sido apoyados por los países del Mercosur en su totalidad, países de distintas posturas, desde posturas más de izquierda, como pueden ser las de Evo Morales, a posturas más de derecha, como en las cuales ha apoyado en los últimos años Brasil también, de la necesidad de la no presencia militar en el Atlántico Sur, de justamente se va a establecer una zona de paz, ¿sí? Ninguno de los países que abarcan el Atlántico Sur, ya sea del lado latinoamericano y del sudafricano, y de África del lado africano, tienen intereses militares, ¿no? Tenemos que pensar en esta región del mundo que no es una región que esté por los países cercanos con intereses militares, como puede ser el Mar de China o los actuales territorios del Mar Negro, que podemos ver que son territorios de una fuerte tensión y donde continuamente flotas de las distintas potencias están apuntando o hostigando o midiendo unas a otras. Entonces, tenemos que entender que salvo por la actitud del Reino Unido, esta es una zona de paz. Y justamente la Argentina ha tenido un proceso de financiamiento a nivel militar, justamente por parte de su crisis económica actual. Argentina ahora no tiene ni siquiera submarinos, por decir algo, ¿no? Entonces, aún más desmedida es la postura del Reino Unido. Quiero destacar el apoyo de actitudes diplomáticas por parte del Mercosur, como por ejemplo la no posibilidad de viajes hacia las Islas Malvinas desde puertos del Mercosur en su totalidad por parte de aviones militares o cargamentos militares. Y eso es un apoyo que ha recibido la República Argentina de sus países vecinos y aliados en este sentido, que también reflejan la necesidad de pensar a América del Sur como una zona en el mundo muy rica en recursos naturales, una zona del mundo que obviamente es codiciada por las principales potencias, y en donde estas principales potencias las tenemos que entender en su juego, en su dinámica, como saliendo un poco en algunos intereses estratégicos de la diplomacia clásica, ¿sí? No sé qué pensás vos, Bruno, en relación a esto de la diplomacia clásica y cómo se estaría manejando hoy en día la diplomacia.
vos como geógrafo. Mirá, te voy a dar un poco con el alineamiento que venías pasando, porque hiciste ese recorrido histórico de los contextos donde nos encontramos. Fíjate que venimos de un gobierno de facto, digamos, en nuestra dictadura, que del otro lado teníamos el Partido Conservador del lado de Gran Bretaña, en este caso, que es de Margaret Thatcher. Ambos encontraron en Malvinas una instancia como para justamente reflotar los nacionalismos y reconfigurarse a sí mismo con respecto a Malvinas. Y es muy interesante esto que venías nombrando acerca de que el camino con esa diplomacia, en un momento casi que se resolvía todo de ese camino, pero claro, también este fue el primer impulso como para hacer una mezcla de elementos e incluso también entonces plantearnos una reformulación de la ubicación de Malvinas, lo que simboliza Malvinas y por ende una resignificación casi simbólica de lo que es este archipiélago. En pos un poco de todo esto, ahí venimos a ese tema de geopolítica, porque estamos buscando ahora una locación que no solo te permite a vos acceder a los recursos que estás planteando, justamente recordemos que estamos en una comunidad global, que se crea este mercado mundial, estos ingresos empiezan a circular alrededor del mundo, dando origen por primera vez a esta idea de comunidad que por supuesto tiene sus pros y sus contras, este efecto que podríamos tildar de encontrarnos con esas dos teorías, una de dependencia y otra moderna o evolutiva, sobre si hay países centrales o no, o si hay países centrales o periféricos, sino que simplemente hay una evolución por parte de los países que a cada rato que participen pueden lograr insertarse en el mercado. Pero con el caso de Malvinas se vuelve un poco más a esta idea de decir, este posicionamiento no solo, porque uno decía, ¿no?, en los periodos de plena colonización española, cuando llegan, ¿por qué no se quedaron ahí los españoles? Y listo, el problema estaba resuelto. El problema es que no había nada que rascar, podríamos decir, no había oro ni plata, que era lo que iba a financiar las actividades de toda la corona y las guerras que se estaban teniendo, obviamente, en lo que era Europa. Entonces, la isla quedó desguarnecida. Prácticamente, fíjate cómo ahora esto cambia, y el sellito de ahí es con respecto al recurso que se está pidiendo en el mercado. Y en este caso, pedís petróleo, lo tiene. Pedís todo lo que tenga que ver con actividad histícola, plenamente con la zona de pesca, tenés una región muy vasta de todo esto, así que los elementos van mutando con respecto a lo que solicita el mercado. Acá tenemos una muy buena lectura acerca de por qué Malvinas es importante para Gran Bretaña, porque teóricamente si no hay oro y plata, ¿para qué te sirve? Y acá entramos en estos criterios donde tenemos que reformular lo que es el posicionamiento geográfico con respecto a la entrada de ingresos a continentes. Lo que llamamos como puntos calientes, podemos decir el Canal de Suez, podemos nombrar un montón de áreas que como tienen digamos, en confluencia, que podés salir literalmente a 3 continentes. Bueno, en nuestro caso de Malvinas, tenemos una salida directamente a lo que es América del Sur y a la Antártida. Sin hablar de, obviamente, toda la expansión de ultramar que podrías hacer, porque estás ubicado en un lugar que geográficamente es muy similar, propiamente dicho, a la isla de Gran Bretaña. Entonces ahí tenemos otros elementos más que cuando ocurrió la guerra, Gran Bretaña estaba en su salsa, por decirlo de una manera. No había diferencia, digamos, del contexto geográfico donde estaba ocurriendo el enfrentamiento. Es como, sí, esto ya lo conozco. Y la gran diferencia va a estar que, al margen de esta historia conocida de el mal equipamiento que tenían las tropas argentinas ubicadas en Malvinas, ni hablar también, ¿no?, de querer pelear en periodos tan próximos al invierno, así que son muchos elementos que confluyen como para que las posibilidades estén en contra de todo lo que sea Argentina. A diferencia de Gran Bretaña, justamente lo único que tenía que hacer era esperar en los barcos hasta que el invierno liquida las tropas, o simplemente esperar que a cada rato el aprovisionamiento, que prácticamente era infinito, que podría tener este grupo de potencias, como esto que venías nombrando, Pablo, el respaldo tanto de Estados Unidos, de la Unión Europea, o sea, toda la comunidad europea también tenía un apoyo sobre eso, y bueno, por supuesto, de este lado más cercano a nosotros, el lado de chileno, ¿no? Esta postura también. No quiero olvidarme de destacar que la miopía diplomática con la cual actuó la dictadura militar argentina, que pensaba que por el tratado de la OEA, en donde justamente ante la amenaza externa de algún miembro de la OEA, Estados Unidos y los demás países de la OEA, principalmente la OEA, que es un organismo internacional bajo la influencia principal de Estados Unidos y los valores políticos y económicos que esta potencia propugna, se pensaba que Argentina iba a tener el apoyo militar de Estados Unidos contra el Reino Unido. El Reino Unido había,
tenemos que entender algo. El Reino Unido y Estados Unidos pelearon codo a codo contra Hitler y pelearon en la Primera Guerra Mundial. O sea, Estados Unidos les dio un cheque en blanco durante toda la Segunda Guerra Mundial para que pudieran sobrevivir. ¿Y qué iba ahora en esta guerra ser enemigo del Reino Unido? Una ceguera completamente kamikaze. En relación a lo que decís de los aspectos geográficos, que justamente hacían que los ingleses, soldados profesionales, tuvieran que, a la hora de pelear, ver el territorio de las Malvinas mucho más parecido un poco a la tundra de las partes más inhóspitas de las islas británicas. Era mucho más parecido a su territorio que lo que pudieron llegar a ver conflictos de 18 años de corriente, ¿no? Acostumbrados a calores de 40 grados, no a fríos del sur del Atlántico. Algo que quiero destacar es que tenemos que pensar un poco, y es en esto, en el marco de las potencias parecieran estar virando y a jugar con fuego, yo lo llamaría, en donde la diplomacia se replantea y que hoy en día lamentablemente tiene una actualidad tristemente fuerte, es en relación a que pareciera que las Naciones Unidas y los organismos supranacionales, a la hora de tener bajo un conflicto bélico o potencialmente bélico, se vieran impotentes de poder justamente estipular restricciones o poner en un pie de igualdad a distintos miembros. No tenemos que ser inocentes, por algo existe un Consejo de Seguridad de la ONU con 5 miembros fijos, y existe la Asamblea General de la ONU, en donde participan, pero es en el Consejo de Seguridad de la ONU donde los 5 miembros fijos con poder de veto pueden frenar una medida. Eso lo estamos viendo muy claro en este mismo contexto con la guerra que se está dando en este momento, la triste guerra entre Rusia y Ucrania, en donde el Consejo de Seguridad de la ONU no puede hacer prácticamente nada para tratar de frenar a una de las potencias, pero no por el hecho de que sea Rusia, porque lo mismo ya sucedió hace 20 años atrás, cuando, como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas, Estados Unidos salió unipersonalmente, por sí mismo, a desafiar al Consejo de Seguridad de la ONU en sus ataques en su momento a las resistencias terroristas en Afganistán. ¿Sí? Y por más que toda la ONU le dijo que no era el modo, bueno, se inauguró desde el 2001 en adelante con esa metodología un vale todo para las potencias más fuertes. Y eso nos pone a nosotros, los argentinos, en una disyuntiva. Nosotros estamos justamente debatiendo esto con una de las 5 potencias que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos que nosotros bajarnos, diplomáticamente hablarnos, a la ley del más fuerte, en una carrera que nunca tuvimos ni por asomo de poder empatar, y ahora mucho menos, y también las carreras bélicas solo generan gasto y pobreza y sufrimiento para los pueblos que la emprenden. Por algo Estados Unidos tiene la flota más grande del mundo, pero tampoco tiene seguridad social y salud pública en su país. Entonces genera tensiones esos gastos armamentísticos. Entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer: ¿debemos entrar en una espiral bélica? ¿Es la medida nosotros de salir a comprar aviones? Incluso si tuviéramos el dinero, o lo más lógico sería seguir por la vía diplomática. Porque está bien, nosotros seguimos por la vía diplomática, pero ¿hemos conseguido algo? Es un debate. Y nosotros ahora... Aprovecho, Pablo, para cortarte ahí entonces y hacer un poco, secundar estas ideas que venís nombrando de que, bueno, cuando se generan estos organismos supranacionales que producen efectos como de, ya sea la descolonización final, digamos, de todo lo que tiene que ver con los atisbos de colonias que tienen en África o en América o en Asia. Entonces, la idea es, bueno, se devuelven las tierras a las naciones locales y, bueno, entonces la ONU por primera vez parecería estar funcionando. Pero claro, cuando nos encontramos de vuelta en retrospectiva,
cuando se dan algunos eventos puntuales, esto no se resuelve. De hecho, todo el archipiélago de Malvinas sigue en conflicto con con una etiqueta de cierto estado autónomo, pero referido a la gestión británica. Esto quiere decir que entra en la categoría de colonia en el periodo en el cual supuestamente se habían desintegrado todos este tipo de sistemas, ¿no? Que por supuesto, si bien hay una categoría para esta definición, claro, acá hay un conflicto de intereses que chocan, evidentemente, como venías nombrando, en el cual Argentina, bueno, mira, lo único que puedo hacer es hablar y referirme al tema de forma diplomática, porque de otra manera no podría hacerlo. Igual, no considero que sea la forma de la guerra, obviamente, pero a la vez de todo eso, el argumento que tendría frente a la ONU, frente a un miembro del Consejo de Seguridad, es risible, digamos, en el sentido, porque te mira como diciendo, mira, hasta acá llegaste, no tengo por qué, digamos, llegar a ceder este territorio, que bueno, fue en un contexto justamente de guerra declarada, lo cual es muy interesante también como término, y que pone frente a los demás a decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque básicamente Gran Bretaña tiene todas las de ganar, incluso dentro del ámbito de la diplomacia y obviamente también en el ámbito militar. Si bien el ámbito militar queda relegado, esperemos que se mantenga así, debido al contexto en el que estamos, por ahí pensar en ese Rusia y Ucrania, claro, la vía de Argentina es a través de justamente ir planteando cuáles son las cuestiones históricas que podrían balancear, digamos, esto a favor de lo que es el reclamo argentino, ¿no? Que obviamente... Yo creo que ahí es central pensar justamente de esta idea de regionalización de las temáticas, ¿no? Malvinas es un tema de la Argentina, que principalmente atañe a nuestro país, es a la Argentina que se ve afectado, la riqueza vitícola, la riqueza potencialmente petrolífera, y el acceso a posible agua dulce de la Antártida. Pero si observamos a nuestros países vecinos, el Amazonas, la cordillera de los Andes, el gas que puede haber en la cuenca boliviana, mismo Vaca Muerta, digamos, América Latina tiene, bueno, la cuenca petrolífera venezolana. América Latina tiene un nivel de riquezas naturales únicas, cantidades, y todavía es una zona que no tiene una presencia tan marcada como sí podemos observar en África, de las potencias. De las potencias literalmente se han dividido estas zonas de influencia, ¿no? África es un continente que tiene también profundas riquezas naturales, pero que a la hora de expoliarla, la debilidad y la juventud de esos estados nuevos recién, en términos históricos, son de reciente independencia, a la hora de justamente poder limitar el tipo de explotación o condicionar la matriz tributaria que pueda darle algún tipo de beneficio a los países, son más débiles. Bueno, ¿qué es lo que pasa en América Latina? Son países que ya están más establecidos, son países de 200 años de historia, con tradiciones democráticas más estables. Entonces, el juego diplomático, el juego de las embajadas, es más difícil de llevar a cabo, ¿sí? Creo que el debate está más o menos presentado. Abrimos ahora para que cada uno de ustedes en sus respectivas aulas, con los profesores, puedan pensar, porque Bruno o yo tenemos la verdad revelada, qué otras medidas, además de la diplomacia, o qué forma de diplomacia se puede llevar a cabo. Pero creo que en eso coincidimos. Es la diplomacia, el método, la forma y el modo. Gracias, Pablo, y evidentemente así abrimos debate como para que ustedes también establezcan un poco esta idea de, bueno, a ver, ¿cómo resolvemos esto? O sea, la vía es la diplomacia, sí, hasta ahí llegamos. Ahora, ¿qué negociaciones podemos establecer sobre cómo hacemos que Malvinas
vuelva de nuevo al territorio argentino, vuelva a pertenecer, digamos, a la soberanía argentina. Uno podría decir, bueno, mirá que está sobre la plataforma, es una continuación literalmente de todo lo que es el mar argentino. Estos son los elementos geográficos que siempre se han postulado como, digamos, inercia casi a todo lo que involucra cuestiones de proximidad, digamos, de lo que es el archipiélago. No obstante, por otra parte, como vuelvo a repetir, esto queda obsoleto y casi difuso, desaparecido con respecto a todo el contexto histórico con la actividad bélica. Ahora sí, entonces esto nos lleva a una cuestión sobre, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo negociamos este traspaso de una manera diplomática? Y claro, ¿qué podría involucrar? ¿No? Puede ir de versiones económicas hasta versiones de participación dentro de la economía argentina. Bueno, acá abre un abanico gigantesco de variables que esperamos que ustedes puedan trabajar y que evidentemente desde aquí podemos llegar a establecer por lo menos un debate y, como dije al principio, establecer esta idea de reflexión sobre cómo funciona este mundo y cómo la diplomacia podría establecer mejores condiciones todavía para poder solucionar los problemas. Problemas que obviamente al pertenecer a una condición de planeta, a esta condición global, hay una necesaria, digamos, actividad de convivencia como para llegar a estas condiciones de cierto equilibrio. ¿Sí? Problemas van a existir, hay que ser pragmáticos también con eso, por supuesto, pero también hay ideales que podemos trabajar como para que de esa manera, dentro de la propia condición humana, lleguemos a cierto balance, equilibrio y siempre con el respeto a lo que involucra el concepto de nación. ¿Sí? Este grupo de personas que comparte valores culturales, por definición, bueno, establecerlo de cómo pueden convivir con el resto de otros pueblos y que, claro, no lleguen a condiciones que pongan en peligro, obviamente, a ninguno de los dos. Hasta aquí, Pablo, entonces, ¿te parece? Bárbaro. Excelente. Esperamos que hayan disfrutado el programa y nos vemos hasta la próxima.